Hola, bienvenidos a la sesión de resolución de ejercicios de la aplicación Matemáticas y Física Media Superior con el tema calor específico. Vamos a la primera pregunta del bloque número 51. Determinar la cantidad de calor que se debe aplicar a una barra de cobre de 2 kilogramos de masa para que se eleve su temperatura de 8 a 21 Celsius. El calor específico del cobre es de 0.093 calorías sobre gramos Celsius. Los datos que tenemos, buscamos el calor, tenemos una masa de 2 kilogramos, la temperatura final de 21 Celsius, la temperatura inicial de 8 Celsius y el calor específico de 0.093 calorías sobre gramos Celsius. Nuestra fórmula de calor es igual al calor específico por la diferencia de temperatura, es decir, delta T por la masa. Como sabemos, lo único que tenemos que considerar aquí es que la diferencia de temperatura, es decir, el delta T, pues va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Es decir, esto que estoy poniendo entre paréntesis corresponde al significado de delta T. Y posteriormente multiplicar por la masa. En este caso, como vemos, pues buscamos el calor, de modo que ya no hay que realizar ningún despeje, procedemos a hacer la sustitución directa. El calor específico, como dijimos, es de 0.093 calorías sobre gramo Celsius. Posteriormente tenemos la diferencia de temperaturas, que va a ser de 21 Celsius menos 8 Celsius. Y finalmente vamos a multiplicar por los 2 kilogramos. Lo voy a poner de momento así, aunque ahorita si empezamos a observarlo, aquí tenemos gramos y aquí kilogramos, de modo que tendremos que hacer la conversión a gramos. Tenemos entonces que el calor va a ser igual, realizaré mi conversión, 2 kilogramos, como sabemos, equivale a 2000 gramos. Recordando que la K de kilo vale 1000, entonces 2 por 1000, 2000. Tenemos entonces que es el calor específico, 0.93 calorías sobre gramos Celsius. Y vamos a multiplicar justamente por delta T. Como dijimos, delta T es la diferencia de temperaturas, la final menos la inicial. Tenemos entonces la final es 21, la inicial es 8, de modo que delta T es 13, las unidades que tenemos es en Celsius, y esto lo multiplicamos por los 2000 gramos que se me indica, recordando que hice la conversión. De modo que el calor entonces es, hacemos ya la multiplicación directa, 0.093 multiplicado por 13 multiplicado por 2000. Lo que tenemos entonces son 2418 y veamos las unidades que quedan, cancelamos gramo con gramo, Celsius con Celsius y me queda entonces en calorías. Ponemos nuestro resultado entonces, 2418, como vemos es correcto. Determinar la masa de una barra de aluminio a la que se puede elevar su temperatura de 32 Celsius a 52 Celsius usando 52.080 calorías. El calor específico del aluminio es calor específico igual a 0.217 calorías sobre gramos Celsius. Nuestros datos son un calor de 52.080 calorías, temperatura final de 52 Celsius, temperatura inicial 32 Celsius, calor específico de 0.217 calorías sobre gramos Celsius y buscamos la masa. Como en este caso lo que buscamos es la masa, tenemos que despejar, de modo que nos queda de la siguiente manera. El calor específico que lo tenemos multiplicando del lado derecho va a pasar dividiendo del lado izquierdo y lo mismo sucede con delta T, es decir, con la diferencia de temperatura. De modo que este es nuestro despeje. Pero si consideramos, pues vamos a sustituir una vez el delta T para ver cómo queda. Tenemos entonces que es masa es igual al calor dividido entre el calor específico y recordando que este delta T, es decir, diferencia de temperatura, le escribimos como la temperatura final menos la temperatura inicial. Habiendo dicho eso, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que nuestra masa es igual al calor como tal que se ocupa, que son 52.080 calorías, y esto se va a dividir entre el calor específico, es decir, 0.217 calorías sobre gramos Celsius, y por el delta T, es decir, la diferencia de temperatura que tenemos como tal. Entonces va a ser 52 Celsius menos 32 Celsius.
Tengo que aquí lo relevante es primero resolver lo de arriba, luego lo de abajo y también poner justamente dicha operación. Tenemos entonces que la masa es, vamos a poner nuevamente inicialmente el numerador y posteriormente vamos a ver entre qué va a dividirse. Vamos a poner en la calculadora nuestro calor específico, que es de 0.217, que multiplica, y aquí voy a abrir paréntesis, puesto que esto es lo que se debe realizar inicialmente. La resta de 52 menos 32 nos da 20, entonces sería como multiplicar esto por 20. Lo pongo directamente en la calculadora y me da lo siguiente, que es 4.34. Las unidades que tengo, como vemos, esto me queda en Celsius, ¿no? Esto me queda como tal en Celsius, puesto que son Celsius menos Celsius. Y entonces esos Celsius se cancelan. Aquí vamos a ponerle que me quedan Celsius. Estos Celsius los cancelo con estos de aquí. De modo que me queda calorías, la parte de arriba como teníamos. Y de aquí me quedan calorías sobre gramo, puesto que únicamente cancelamos los Celsius. Posteriormente hago la división. Tenemos entonces que la masa es igual a las 52.080 calorías divididas entre 4.34. Esto nos da un resultado de 12.000. Las unidades que tenemos, como se cancela caloría con caloría, los gramos pasan arriba, puesto que es producto de medios por producto de extremos. Entonces me queda en gramos. Ya más hay que cuidar que si bien este resultado está bien, la aplicación me lo pide en kilogramos. De modo que para pasar de gramos a kilogramos dividimos entre 1000, quedándome entonces 12 kilogramos. Nuestro resultado entonces, que es de 12, como vemos es correcto. Determinar la temperatura final, que tendrá una barra de plomo de 3 kilogramos de masa, si su temperatura inicial es de 39 Celsius y se aplican 1116 calorías. El calor específico del plomo es su calor específico 0.031 calorías sobre gramo Celsius. Los datos que tenemos, un calor que se ocupa de 1116 calorías, la temperatura final es la que buscamos, la temperatura inicial es de 39 Celsius, la masa es de 3 kilogramos y el calor específico de 0.031 calorías sobre gramos Celsius. Nuestra fórmula, calor es igual al calor específico por la diferencia de temperatura por la masa. En este caso, como lo que buscamos es la temperatura final, vamos a despejar inicialmente esta delta T, de modo que nos quedaría de la siguiente manera, que el calor va a ser igual al calor específico que está multiplicando del lado derecho, va a pasar dividiendo del lado izquierdo, y lo mismo sucede con la masa. De modo que en un primer momento nos va a quedar que el calor dividido entre el calor específico y a su vez multiplicado por la masa, la parte del denominador va a ser igual a delta T. Como sabemos, delta T, vamos a hacer una división, voy a copiar lo mismo que tenemos en la parte de arriba, y del lado derecho lo que vamos a realizar es que tenemos que delta T es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, lo que vemos aquí, ya este paréntesis pues pierde sentido, puesto que ya es lo único que está aquí, nada más lo puse para señalar. De modo que lo que vamos a hacer es que, como yo busco la temperatura final, vamos a quitar la temperatura inicial. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a poner nuevamente lo que ya tenemos en la parte izquierda, calor específico por masa en el denominador. Y esta temperatura inicial que aparece restando del lado derecho va a pasar sumando del lado izquierdo. De modo que me va a quedar que la temperatura final es, primero realizaremos esto por prioridad de operaciones, como sabemos, el calor dividido entre el calor específico por la masa, y al final le vamos a sumar la temperatura inicial. Una vez habiendo despejado, procedemos a hacer la sustitución. Tenemos entonces que la temperatura final es de 1116 calorías, y esto lo vamos a dividir entre el calor específico, que es de 0.031 calorías sobre gramos Celsius, multiplicado por la masa. Recordemos que en este caso, al tener aquí gramos, la masa debe estar también en gramos, de modo que la masa aquí, el equivalente es de 3000 gramos, de modo que multiplicamos por dichos 3000 gramos. Y finalmente vamos a sumar, esto es una vez que acabemos de hacer toda esta operación, le vamos a sumar la temperatura inicial, que es de 39 Celsius. Hacemos las operaciones entonces, temperatura final, voy a hacer nuevamente primero la parte de arriba y luego la parte de abajo. En la parte de arriba pues queda tal cual, 1116 calorías,
Y en la parte de abajo del denominador 0.031 por 3000, que nos da un resultado de 93. Tenemos entonces aquí 93. Las unidades que tenemos se cancelan gramos con gramos, de modo que me queda calorías sobre Celsius. Y aquí no hay que olvidar que tenemos que sumar el 39, aunque es ya hasta que acabemos de realizar esto. Tenemos entonces aquí que la temperatura final es igual a las 1116 entre 93. Tenemos entonces la temperatura final, que sería de 12. Se cancela aquí caloría con caloría. Celsius pasa arriba, puesto que es producto de medios por producto de extremos. Y tenemos aquí los 12 Celsius, a los cuales se les va a sumar los 39 Celsius. De modo que a los 12 le sumamos 39 y tengo mi resultado final. La temperatura que se alcanza entonces es de 51 Celsius. Ponemos su resultado entonces, que es de 51 Celsius. Como vemos, es correcto. Determinar la temperatura inicial de una barra de aluminio de 9.5 kilogramos de masa si al aplicar 80.398.5 calorías alcanza una temperatura de 57 Celsius. El calor específico del aluminio es de 0.217 calorías sobre gramos Celsius. Los datos que tenemos: un calor de 80.398.5 calorías, una temperatura final de 57 Celsius, buscamos la temperatura inicial, la masa de 9.5 kilogramos y el calor específico de 0.217 calorías sobre gramos Celsius. Nuestra fórmula, que el calor es igual a la multiplicación del calor específico por la diferencia de temperatura por la masa. Como buscamos la temperatura inicial, tenemos que despejar. Como sabemos, delta T es lo que tiene incluido a la temperatura inicial, de modo que nos queda que el calor va a estar dividido entre el calor específico, puesto que está multiplicado en el lado derecho y pasa dividiendo, y lo mismo ocurre con la masa, que está multiplicado en el lado derecho, queda dividiendo del lado izquierdo. Tenemos entonces que el calor dividido entre el calor específico por la masa va a ser igual. Recordemos que delta T es la temperatura final menos la temperatura inicial. Lo que buscamos es la temperatura inicial, de modo que esta temperatura final la pasaremos del otro lado. Me queda entonces que el calor dividido entre el calor específico por la masa, esta temperatura final aquí aparece sumando, es decir, aparece positivo. Al no tener nada se asume que es positivo, de modo que pasaría restando, menos la temperatura final. Y al tener esto, lo que obtengamos va a ser igual a menos la temperatura inicial. Es decir, que haremos estos cálculos y posteriormente le cambiaremos el signo. Podemos pasar esto, solo que habría que tener cuidado de ponerlo entre paréntesis. De modo que por facilidad lo dejaré de momento aquí, así voy a sustituir y al final solo para cambiar el signo. Tenemos entonces aquí que tenemos la temperatura inicial, o más precisamente el negativo de la temperatura inicial, va a ser igual al calor que tenemos, que en este caso es de 80.398.5 calorías dividido entre el calor específico, que es de 0.217 calorías sobre gramos Celsius, que va a estar multiplicado por la masa. En este caso recordemos que la masa hay que pasarla a gramos para que se pueda cancelar con la de acá, de modo que nuestra masa es de 9500 gramos. Recordando que solo se multiplica esto que tengo de acá por 1000. Tenemos entonces aquí 9500 gramos. ¿Qué me pasé? Aquí está. 9500 gramos. Y a esto le vamos a restar los 57, que son 57 Celsius, que es nuestra temperatura final. Procedemos a hacer los cálculos. Tenemos que el negativo de la temperatura inicial es igual a las calorías, en este caso 80.398.5 calorías, y esto lo vamos a dividir entre lo que resulte de multiplicar 0.217, que es el calor específico, por 9500, que es la masa. Y obtenemos entonces 2061.5. Las unidades cancelamos gramo con gramo, al igual que en el ejercicio anterior, de modo que aquí me queda calorías sobre Celsius. Y no olvidemos que a esto, cuando acabemos de hacerlo, hay que restarle los 57 Celsius. Nuevamente tenemos entonces que aquí tenemos el negativo de la temperatura inicial,
va a ser igual a la división de 80.398.5 entre 2061.5. Esto nos da un resultado de 39. Tenemos aquí 39. Como vemos, las unidades que me quedan, cancelo caloría con caloría. Me quedan Celsius, pues tenemos producto de medios por producto de extremos. Y a estos les vamos a restar los 57 que habíamos dicho. Tenemos entonces aquí que el negativo de nuestra temperatura inicial es igual a este 39 cuando le resto 57. De modo que 39 menos 57 me da menos 18 Celsius. Y una vez que llego a esto, tenemos que recordar que tenemos aquí pues dicho negativo. Entonces lo único que hacemos es multiplicar por menos uno de los dos lados, o dicho de otra manera, le cambiamos el signo. De modo que nos queda que la temperatura inicial es de 18 Celsius. Como vemos, le cambiamos de los dos lados. Ponemos nuestro resultado entonces, que es de 18 Celsius, como vemos es correcto.